Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan, que nos siguen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que bueno, y unos invitados especiales, ya los tuvimos aquí la semana pasada. Agradecerles de antemano por su tiempo, por su esfuerzo, por estar con nosotros compartiendo la palabra en el día de hoy. Así que bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, buenos días. Gracias a Dios, bien, ¿verdad? Cada día es un nuevo día de lleno de misericordia y de la gracia de Dios. Aquí bienvenidos a Un Café con Jesús, este segmento el cual estamos gozosos de poder seguir presentándoles aquí a dos personas maravillosas, dos pastores. Ustedes ya lo vieron el segmento pasado, y ahora que es Patty y Joel, ¿verdad? Y hoy, pues estamos agradecidos con ellos primeramente y con Dios, sobre todo, Señor, por esta oportunidad que nos da de poder compartir a muchos de ustedes, así como yo, que quizás hemos preguntado cómo podemos ser misioneros, ¿verdad? Y en el transcurso del día de ayer, me quedé pensando cuando uno recibe una llamada de la casa, o sea, del teléfono de casa, no el móvil, sino el que está en casa, ¿qué decimos? No, no contestes, no es para mí, ¿no? Y le dice el hijo, no, tampoco es para mí, ¿no? Han de estar molestando, o ha de ser alguien una publicidad, no sé, del Telmex o al banco o algo, ¿no? Pero nadie quiere contestar y son varias veces las que llaman, no le dan importancia a ese llamado por el teléfono de casa. Y a veces decimos, si es importante, nos van a llamar al teléfono celular, porque todos cargamos con el teléfono celular, ¿verdad? Bueno, pues esto me hizo ver que muchas veces así el Señor nos está llamando y ha puesto en el corazón no una, sino muchas veces nos llama una vez, nos llama otra vez, nos llama otra vez para ir a predicar su palabra, las buenas nuevas, Señor. O quizás algunas veces para predicar o ir a hablar una palabra quizás fuerte a los corazones de algún lugar donde nos quieran mandar, pero recibimos esa llamada a través de ese sentimiento o eso que pone el Señor en nuestra mente o en nuestro corazón y decimos, es solamente un sentir y no decidimos tomar ese teléfono y agarrarlo y contestar y decirle, Señor, yo te escucho, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Esto quise compartirlo a cada uno de ustedes porque creo que si has estado en tu corazón poniendo el Señor, este deseo de ir como misionero y predicar las buenas nuevas, es importante que escuchemos su voz y tomemos ese teléfono que sería eh, figurativo, pero digamos sí al Señor. Bueno, pues bienvenidos, Pastor Patti y Pastor Joel, bienvenidos aquí. Y el tema del día de hoy es envíame a mí. El lunes pasado escuchamos cómo el Pastor Joel y la Pastora Patti nos decían que ellos decidieron, ¿no? Tomar este llamado. Escucharon la voz del Señor, decidieron escuchar y aceptar ese llamado y ahora es el momento y nos quedamos en el último punto donde el pastor Joel decía, sí, envíame a mí. Él dijo, fue un proceso muy largo. Yo no quería responder a ese llamado, pero respondí y dije, envíame a mí. Hoy quiero hablarles sobre todo con la palabra antes de iniciar y darles la bienvenida a los pastores en Isaías 6, 8 y 9 en la TLA. Aquí el profeta Isaías había tenido una visión y en esa visión un llamado por el cual el Señor le había mostrado. Y dice así la palabra, enseguida oí la voz de Dios que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Y yo respondí, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Entonces me dijo, ve y dile a este pueblo.
Aquí Isaías había tenido una visión donde el pueblo iba a ser exterminado por el Señor, porque había pecado, eran labios mentirosos los que había. El mismo Isaías había dicho que él había pecado. Pero el Señor le mandó porque decía que a uno que terminara con el pueblo, así como cuando lo último que quedaría sería algo que esas personas que quedarían, ese remanente, sería aquellos que obedecerían y serían fieles. Aquí el pastor Patty y la pastora Patty y el pastor Joel decidieron ser fiel al llamado del Señor y decidieron en este momento que fueran enviados. Para no ser tan largos, quiero decirles en hebreo qué quiere decir enviado. Y enviado es un emisario que tiene la capacidad legal de realizar cualquier acto en lugar de su autoridad, como si fuera él mismo con su pleno poder. Y mensajero es un embajador. La palabra dice en 2 Corintios que nosotros somos embajadores. Así que si tú tienes en tu corazón ese deseo de ser embajador, déjame decirte que cuando tú le dices envíame a mí, el Señor te da la autoridad para hacer todo, te delega esa autoridad como si fuera Él va contigo. Así que bienvenidos, Pastor Joel y Pastora Patti. Gracias por este tiempo, gracias por esta segunda parte. Y quise dar este inicio porque ustedes tomaron ese llamado, aceptaron el llamado, contestaron al llamado y dijeron, envíame a mí. Ahora, la pregunta es, después de haber confirmado este llamado, ¿qué procede? ¿Cómo inician este llamado? Buscan esa agencia misionera, los pastores les indican dónde, cómo ponen contactos. ¿Qué procede, Pastor Joel? Hola, Rocío. Primero, pues qué gusto estar de nuevo con ustedes. Es un gozo, es un placer para nosotros, un privilegio. Y pues bueno, yo siempre he dicho, los primeros en reconocer nuestro llamado debe ser nuestra iglesia local, ¿verdad? Entonces, em, ¿cuál es el primer paso? Es servir en tu iglesia. Tienes que servir en tu iglesia, en utilizar los dones que Dios te dio. Obviamente, si no los conoces, entonces buscar cuáles son tus dones, acercarte a tus pastores, empezar un discipulado intencional para conocer los dones que el Espíritu Santo ha puesto en ti y empezar a ponerlos en práctica, desarrollarlos en la iglesia, ¿verdad? Y sobre todo... em, empezar desde el lugar en el que estamos, ¿verdad? Siempre pensamos que para ser misionero desde el principio tienes que salir, ¿verdad? Y la realidad es que hay que empezar desde casa, empezar a compartir con las personas de la colonia, unirse, si la iglesia tiene un comité de misiones, unirse al comité de misiones. Eso también lo podemos hablar un poquito aparte, ¿verdad? Porque sé que hay iglesias que aún no tienen este comité. Entonces, pues empezar con contagiar la visión misionera en tu iglesia, hablarle a tus pastores, decirles, pastores, Dios me está llamando para compartir su palabra, todavía no sé en dónde, o si Dios ya te indicó en dónde, bueno, yo quiero ir a este lugar. Y entonces creo que esa es la tarea principal que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia, los pastores son quienes nos conocen, quienes han convivido con nosotros y quienes pueden reconocer este llamado. Cuando vemos en Hechos, cuando apartan a Saúl y a Bernabé, lo que están haciendo es la iglesia, los ancianos de la iglesia están reconociendo por medio del Espíritu Santo que el Dios los está llamando para la gran comisión, para llevar a cabo la gran comisión de manera transcultural, ¿verdad? Entonces, ellos los apartan, tienen un tiempo de oración con el Espíritu Santo y después oran por Saulo y Bernabé o por Pablo y Bernabé y los envían. Entonces, el primer paso es tu iglesia. Ok, ya pasamos, sí, lo importante, nos habían comentado que en la parte uno que el servicio, primero es aprender, servir, aprender, ¿no? La instrucción y reconocer y todo, pero ahora ya están, ya sirvieron en su iglesia, sirvieron a las misiones que les mandaron al principio, pero
¿Cómo saben dónde van a ir? ¿El pastor es su guía? ¿O ustedes como pastores son guías también? ¿O cómo deciden cuál es el lugar? ¿El Señor les habla a través de una visión? ¿El Señor les habla en su corazón? ¿Les pone un lugar específico o no es así? Alguien les dice, el pastor, ustedes mismos, yo voy a ir acá porque aquí veo la necesidad, pastora Patti. Fíjate que es muy interesante. Mi esposo siempre dice que las cosas más espirituales tenemos que vivirlas de la manera más práctica. Uno tiene que aprender a ver las puertas abiertas, porque la realidad es que esta pregunta que tú nos estás haciendo es tan sencilla y tan compleja a la vez, en el sentido de que, por ejemplo, si nosotros nos guiamos por la necesidad, si nosotros levantamos la mirada, nos vamos a dar cuenta que el campo misionero es inmenso, porque necesidad hay en ciudades, en rancherías, en sierras, en montañas, en valles. O sea, la realidad es que la necesidad de Cristo es grandísima. No, no todo solamente es en México o en otras partes de Latinoamérica, sino también en Medio Oriente. Entonces, la realidad es que la necesidad es demasiado en donde sea. Algo que nosotros hicimos, y déjame hablarte como de una manera muy práctica, algo que nosotros hicimos es ver nuestro mundo de posibilidades, sabiendo que la necesidad había en todos lados. Comenzamos a buscar nosotros esas oportunidades. Porque yo sé que uno se puede perder en el ¿y ahora a dónde voy? ¿No? Obviamente este es un tema de muchísima oración, de muchísima dependencia, porque vas a hacer un cambio radical de vida. Entonces tienes que dejar todo y tienes que saber de dónde Dios te ha preparado y dónde es el lugar en el que tú podrías estar sirviéndole. En nuestro caso, teníamos como varias opciones y gracias a Dios teníamos varios ministerios que nos estaban buscando para seguir sirviendo ya como matrimonio. Entre esos eran campamentos, agencias misioneras, pero solamente había un lugar que se acercaba a lo que nosotros sabíamos que el Señor nos había llamado, que era servir en campo misionero. Y este lugar era la Sierra Tarahumara. Entonces, aunque había muchas maneras de servir, desde campamentos para jóvenes, que era el servicio a Dios, desde agencias misioneras en la Ciudad de México. Nosotros tuvimos que aprender a ver cuál de todas estas opciones que nosotros teníamos, en las cuales todas había necesidad, se acercaba al llamado que Dios nos estaba haciendo. En este caso fue la Sierra Tarahumara, ¿no? Entonces, para nosotros fue de manera práctica. Yo siempre admiro mucho la multimanera de Dios en que te dirige, pero de nosotros la manera específica fue eso, fue empezar a buscar las oportunidades, orar al Señor y ver cuál de todas las oportunidades que se nos estaban abriendo se acercaba a lo que el Señor ya en intimidad nos había hablado. Muchas veces el Señor revela por medio de sueños, por medio de la palabra, por medio de mirar las noticias. Suena interesante, pero he escuchado a compañeros misioneros que dicen, yo me desperté en la mañana, prendí la puerta, la televisión, salió la noticia de una situación que estaba pasando en Medio Oriente, Dios puso carga en mi corazón y yo supe que ahí era donde yo tenía que ir. Entonces, la realidad es que la manera de cómo el Señor te indica hacia dónde tú vas a ir es diversa. En nuestro caso fue buscar las oportunidades, ver cuál se acercaba al llamado que Dios nos estaba haciendo, levantar el teléfono y decir, hermano, hay chance de que podamos servir allá, y enseguida nos dijeron, vénganse mañana, ¿no? Entonces fue todo como muy aparentemente rápido, pero el proceso de antes de ya había sido largo. Ya el Señor había hablado, ya el Señor había hablado al corazón de nuestros pastores, de nuestra iglesia. Así que cuando nosotros llegamos, la realidad es que la dirección se fue dando poco a poco, ¿no? Creo que siempre es la parte que se tiene miedo. En esta parte hay mucho miedo en el sentido de que es que a dónde voy a ir, es que cómo voy a saber. Créanme, cuando el Señor llama, el Señor va a afirmar y no va a haber menor duda en que es el Señor que te está enviando a un lugar específico. Sí, creo que es uno de los puntos importantes. El miedo nos hace no saber a dónde nos dirigimos, nos hace no tener una brújula específica porque nos bloquea. Entonces no sabemos qué hacer y muchos me preguntaron también que dónde buscaban esa agencia misionera, que cómo le hacían. Son tantas preguntas que a veces uno se hace porque
ahí está el llamado, como decía, te llaman y te llama, el Señor te está llame y llame, pero no sabes por dónde empezar, porque por eso creo que es tan importante. Ahorita que los han escuchado, recibí llamadas que me decían gracias porque quiero, ya espero, de verdad la escuché, ya espero la segunda parte porque quiero saber más cómo hacerlo. Ahí está el llamado, ahí está, y creo que muchos van a poder a través de este mensaje poder tomar el teléfono y decir, Señor, es un decir, no, envíame a mí, estoy dispuesto. Pero como ya lo hablaron, todo es un proceso y es un proceso de servicio, de obediencia y de oración. Es siempre, usted lo decía, Pastor Joel, es orar, tener un contacto con el Señor, es prepararnos porque qué vamos a dar, ¿no? Pablo decía que hacía unas preguntas al pueblo, ¿no? Le decía, quién va a ir como quieren si no conoce el pueblo, si no saben, ¿no? Queremos, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no conocemos a Dios, si no alguien tiene que irles a hablar de quién es Dios, ¿no? Pero llegó el momento de poder partir a esta tierra tarahumara y qué difícil. Ahí llegó el proceso y la pregunta es, ¿ya establecidos? ¿Cuál es el labor, pastor? ¿Cuál es la responsabilidad de un misionero? Porque muchos también he escuchado que nada más es para recibir. Ah, ya llegó el misionero, me va a venir a dar. Él es el que va a dar, ¿no? Y otros, pues va a venir a servir, ya llegó la ayuda, ¿no? Mas, sin embargo, creo que es importante saber ya, aquí está, heme aquí, el Señor ya los envió a una sierra donde es otro dialecto, porque aquí en la Ciudad de México, aparte de tener el idioma español, tenemos muchos dialectos y hay muchas tribus, infinidad de tribus, infinidad. Entonces, que es cómo confrontar, cómo enfrentar esto que es otro tipo de hablar, ¿qué pasa, pastor? ¿Podría explicarnos con esto, por favor? Claro, antes de responder esa pregunta, también recordarles que la importancia del mentor, ¿no? Un mentor que nos acerque, que nos dirija, ¿verdad? A veces puede ser el pastor, pero a veces el pastor está limitado o tiene mucho que hacer. Entonces, buscar a una persona que ya esté dedicándose a la misión de tiempo completo para que nos ayude a guiarnos. Y respecto a tu pregunta, es bien interesante porque podemos hablar de muchos modelos de misiones. Hay muchos modelos, hay muchos artículos que hablan sobre esto. Siempre mi respuesta es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Yo sé que suena hasta un poquito trillado, pero esa es la realidad. ¿Por qué? Porque cada campo representa un reto diferente. Entonces es difícil decir, este molde va a caber en una tribu en Pakistán o en una tribu en India o en una tribu en Malasia o en una tribu en Indonesia o en una tribu en México. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No, realmente no podemos dar como un checklist de lo que se tiene que hacer, aunque sí tenemos un modelo bíblico que fue lo que el Señor Jesús enseña y lo que también podemos aprender por medio del apóstol Pablo, y son principios, más que un molde, son principios. Entonces, creo que el principio fundamental para iniciar una cultura es respetar la cultura, es aprender. Yo siempre he dicho, cuando llegamos a un lugar es hablar poco y observar mucho. ¿Qué tienes que observar? Los usos y costumbres, aprender el idioma es muy importante porque al final de cuentas es el idioma del corazón. Entonces, aprender el idioma y por medio del idioma es por donde se aprende mucha razón de ser de su cultura, de su cosmovisión, cómo ellos ven el mundo, cómo ellos ven a Dios, o si lo ven, o cómo se relacionan, qué clase de espiritualidad ellos practican y sobre eso ir orando al Señor y ir buscando en su cultura una huella que Dios ya dejó ahí,
¿verdad? En el caso de los tarahumaras hay muchas huellas que Dios dejó que son interesantísimas. Solamente hay que irlas descubriendo poco a poco, poco a poco. En muchas culturas es igual. El Señor ha dejado una huella específica y algo o los principios que el Señor Jesús dejó fueron simples y difíciles al mismo tiempo, ¿verdad? Uno de ellos fue amarse unos a otros, ¿verdad? En el amor que se tengan como discípulos es que sabrán que son mis discípulos. Entonces, nosotros cuando llegamos a la sierra empezamos a practicar eso. Primero, amarnos mi esposa y yo, demostrar una relación que glorifica a Dios. Yo sé que en ese momento ellos no sabían, pero estaban viendo una diferencia en cuanto a nosotros, ¿verdad? Cuando nombran a los cristianos, me parece que fue en la iglesia de Antioquía, eh, les pusieron cristianos haciendo referencia a que son pequeños Cristos, ¿verdad? Entonces, eh, simplemente es modelar a Jesús, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es decir, de la manera en que veas que yo me comporto, que yo me dirijo, que yo vivo, imítame porque yo imito a Cristo. Y esto es una responsabilidad y una vara bien alta, poder decirle a otra persona, mira, ahorita no te preocupes, haz lo que yo hago, vive como yo vivo, y de esa manera es como lo haría Cristo, ¿verdad? No sé si en estos días alguno de nosotros se atrevería a dar eso, a decir eso, ¿verdad? Pero en cierto modo es mucho de lo que tenemos que hacer en campo misionero, ser el Cristo que ellos necesitan conocer. Y para ser el Cristo que necesitan conocer, pues hay que imitar completamente a Jesús, ser como Jesús y muchas veces ser la Biblia abierta que ellos necesitan leer en la cultura. Entonces, pero siempre es esperar, observar, respetar a la gente por sus prácticas, porque tenemos que reconocer que ellos no conocen la verdad. Entonces, como no conocen la verdad, no son libres aún, pero pueden hacerlo por medio de nuestra manera de vivir. Ok, pastor, escuchando, pues es complicado porque, como decía, aprender el idioma, pero cuando llegas así, pues es complicado el poder expresarte con las otras personas. Necesitas a alguien que pueda traducir. O sea, hay un mundo de cosas que aprender en este viaje misionero, ¿verdad? Pero qué tan difícil son todas estas cosas y cómo empiezan a enfrentar, porque decía algo el pastor, no es imponer, no llevan a imponer, ¿no? Sino vienen a que uno a través de su testimonio ellos puedan ver, es verlo a través de cada uno de ustedes, el amor de Dios. ¿Qué me puede decir sobre esto, Pastora Pati? Fíjate que acabas de mencionar algo muy importante. Mi esposo lo decía hace un momento. La Biblia, la realidad es que nos enseña mucho acerca de cómo realizar la obra misionera como tal. Es verdad, hay mucho que tenemos que hacer en campo. La realidad es que la lista de lo que un misionero representa en un lugar es inmensa. Somos maestros, somos cocineros, somos los de la ambulancia, somos los de primeros auxilios, porque muchas veces vamos a zonas donde lo básico no existe, ¿no? Entonces, la realidad es que es mucho lo que se tiene que hacer, pero acabas de utilizar una palabra muy clave, o una referencia muy clave, el cómo lo hacemos si probablemente no tenemos el idioma. Y la Biblia nos enseña acerca de esto. La Biblia nos invita a buscar un hombre de paz, nos invita a buscar una conexión. Ahora, es muy interesante cómo si nosotros aprendemos a depender del Espíritu Santo, no solo en campo, sino en nuestra vida diaria, en nuestro cristianismo constante, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor envía a esos hombres de paz. En nuestro caso, creo que ya se ha mencionado aquí, fue el hermano Nacho, pero tampoco fue algo así como una amistad, no sé, que se dio de la noche a la mañana. Nosotros pudimos ver la provisión de Dios por medio de este hombre en que nos enseñara muchas cosas de la cultura.
También fue otra jovencita que se llama Ángela, que fue muy interesante cómo ella llegó a nuestra casa. Ella llegó para pedirnos ayuda por una tarea. Recordamos que nosotros estuvimos en tiempo de pandemia y todas las escuelas cerraron, aún las escuelas en la sierra, que nosotros nunca entendimos por qué, porque no había pandemia en la sierra, pero bueno, por cuestiones legales, por cuestiones del gobierno, se cerró todo y esta niña estaba sin maestro y entonces ella llegó a la casa y nos dijo, ¿me pueden ayudar con mi tarea? Y fue muy interesante porque ella estuvo todos los días con nosotros, todos los días con nosotros, todos los días. Y en ese tiempo nosotros generamos una amistad con ella. Y en esa amistad ella nos comenzó a enseñar cosas propias de la cultura. Entonces, la manera de cómo Dios te puede llevar en esta misma estrategia de que, de verdad, nosotros a veces leíamos la Biblia y claro que sabíamos que necesitábamos una conexión, claro que sabíamos que necesitábamos aprender el idioma, claro que sabíamos que necesitábamos conocer la cultura y muchas de nuestras preguntas eran, ¿y cómo va a suceder esto? En marcha, cuando nosotros estábamos allá, el Señor fue proviendo de personas claves que nos iban a ayudar a entender la cultura, que nos iban a ayudar en ciertos aspectos del idioma y que nos iban a ayudar incluso a propagar el evangelio. Nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Que nuestro evangelista por excelencia fue Nacho. ¿No? Entonces, porque sinceramente ni mi esposo ni yo tenemos no somos evangelistas. Esa era otra parte que nos preocupaba, ¿no? Como que de repente pensábamos, un misionero tiene que ser evangelista y tiene que ganar las masas. Y era parte de nuestra preocupación. Decíamos, Señor, ¿cómo vamos nosotros nosotros sabemos que somos muy buenos en consolidar a un cristiano, en estudios bíblicos, somos muy buenos en eso, pero en atraer gente no somos buenos y era nuestra carencia. Y decíamos, Señor, ¿cómo lo vamos a lograr? Porque yo siempre veo a los misioneros como parados en un lugar hablando a la gente y la gente convenciéndose. Nosotros sabíamos que no teníamos esto, pero Dios provió allá, ¿no? Dios provió de un Nacho que nos podía ayudar a meternos a la cultura, de un hombre que ya tenía influencia en el lugar, que lo único que necesitaba era el conocimiento de Cristo para que Él lo esparciera con los suyos, ¿no? Entonces, la realidad es que todo fue no solo dirección de Dios, sino provisión de Dios y guianza del Señor. Amén. Sí, como bien decía ahorita que leía lo que era enviar, dice que es un emisario con la capacidad legal del que le otorgó, de la autoridad. Dios les ha otorgado esa autoridad, entonces Él va con ustedes, Él será su proveedor, Él será el que hable, Él será el que pone todo. Y sí, bien decía pastora, hay mucho que hacer como misionero. Pastor, ¿cuántas preguntas surgieron durante este proceso? Demasiadas. Y durante el proceso y en el proceso y en el campo estamos preguntando a Dios. Y yo siempre he dicho, no tengamos miedo de preguntarle a Dios. Dios no se va a asustar por nuestras preguntas. Nosotros quisiéramos tener todo el plan maestro que Él tiene para poder decir, ok, entonces lo vamos a hacer de esta manera, ¿verdad? Pero no lo tenemos, entonces necesitamos preguntarle a Dios. Entonces, muchas preguntas surgieron, ¿verdad? Nosotros llegamos a la sierra, no teníamos vehículo, entonces nos movíamos a pie y hablábamos de caminar por muchas horas, para llegar de un punto a otro, para que nos cerraran la puerta en la cara, para que no nos recibieran. Entonces, claro que en todo este proceso nacen muchas preguntas, ¿verdad? Como dice mi esposa, nosotros reconocemos ciertos dones que tenemos y reconocemos ciertos que nos hacen falta. Y no es que nos hagan falta, sino que simplemente la multiforme gracia de Dios, el Espíritu Santo decidió darnos otros dones, ¿verdad? Entonces, el don de evangelismo no lo tenemos el don de enseñanza, de poder consolidar a un creyente, ¿verdad? Entonces, en las ciudades es muy fácil usarlo porque si llega alguien nuevo a la iglesia y que aceptó a Jesús, entonces ahí entramos nosotros, ¿verdad? Y practicamos nuestros dones, pero en campo nosotros teníamos que atraer a las personas. ¿Qué fue lo que entendimos y cuál fue nuestra pregunta al Señor? ¿Cómo lo vamos a hacer si tú no nos diste ese don, verdad? Yo muchas veces le decía al Señor, Señor, ¿por qué no nos das el don de lenguas para que nosotros podamos aprender así
de un día para otro el lenguaje rarámuri, o el de interpretación, y yo interpreto, o sea, con que pueda entender lo que ellos me están diciendo, y a mi esposa darle el de lengua y el que ella pueda hablar, ¿verdad? De una manera más directa. Pero cuando vamos viendo las consecuencias de ciertas cosas, o la razón de ser de ciertas cosas, y de por qué el Señor no nos dio todo a nosotros para que nosotros lo hiciéramos todo, sino que teníamos que depender primeramente de Él, del Espíritu Santo, y también reconocer que necesitamos de los demás, ¿verdad? Efesios, el apóstol Pablo en Efesios habla del cuerpo de Cristo. Somos parte de un cuerpo, y en el cuerpo todo tiene una diferente función. Entonces nosotros teníamos que reconocer nuestra función y buscar la parte del cuerpo que iba a cumplir otra función, ¿verdad? Entonces, pero si preguntas todo el tiempo, y aún hoy en día nos seguimos haciendo muchas preguntas: ¿cómo lo vamos a hacer, Señor? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Hacia dónde tenemos Ok. qué es lo que tenemos que dirigirnos? Entonces, siempre hay preguntas y hay que comentárselas a Dios. Él no se asusta, y no significa que nos va a dar respuesta a todo, tampoco, pero sí en el caminar, Dios va resolviendo las cosas, va poniendo las cosas en su lugar, y entonces se va entendiendo la razón de ser de por qué sucede. Ok, pues bueno, se nos ha terminado el tiempo. Me gustaría seguir compartiendo más con ustedes. Todavía tengo algunas preguntas que hacerles. Si ustedes nos lo permiten, podría ser la tercera parte. Es así, pues ya lo compartiremos con ustedes. Pues gracias, gracias pastor, gracias pastora por este tiempo. Gracias a la Radio Busco en Ti. Gracias a cada uno de ustedes, Radio Escuchas, y esperamos nos vemos el próximo lunes con la ayuda de Dios. Bendiciones. Hasta luego. Dios les bendiga.